Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. ¿Por qué el dinero no parece alcanzar? ¿Cómo afecta la inflación de Estados Unidos a América Latina? Los expertos lo explican aquí, hoy, en Foro. Soy Gonzalo Abarca. Bienvenidos. Estados Unidos registra en este momento la tasa de inflación más elevada desde 1981, un 8,5%. Esto, según la Oficina de Estadística Laboral. De acuerdo con el organismo, esta inflación es impulsada por el encarecimiento de la energía, los alimentos y la vivienda. A ello se une la guerra en Ucrania y obviamente la pandemia. Y bien, pero ¿cómo impacta esta alza los mercados bursátiles y las finanzas del consumidor? Con nosotros, Natalie Salas Guaitero. Natalie, ¿cuáles han sido los efectos inmediatos de esta alza? Hola Gonzalo, fíjate que como tú lo señalabas, marzo ya cierra con la inflación más alta registrada en más de 40 años, luego de que se encendieran las alarmas en febrero con una inflación de 7.9 puntos porcentuales. Ahora bien, la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos ha revelado esta semana algunas cifras, como que por ejemplo, la gasolina llegó a un máximo histórico de $4,33 en promedio el galón. Igualmente, una subida interanual en el sector energético de 32%, en los alimentos 8.8%, y esto definitivamente también se presume que la Reserva Federal dé a conocer en mayo un aumento de 0,5% en los intereses, esto después de un aumento de 0,25% en marzo. Ahora, Natalie, la administración Biden acaba de presentar la propuesta del presupuesto fiscal para el 2023. ¿Puede hacerle frente a la nueva cifra de inflación? Fíjate que este plan fue elaborado, Gonzalo, en noviembre del 2021, cuando no existían las condiciones que en este momento se están viendo. No existía la guerra y tampoco había la subida de la inflación. De hecho, este plan establece un crecimiento de 3.8 puntos porcentuales en 2022 y una inflación de 4,7 puntos porcentuales. Algo que los economistas sencillamente ven que no se puede realizar con las condiciones en este instante. ¿Qué ha hecho la Casa Blanca? Hay dos medidas que destacan. La primera, la liberación de millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas del país, esto para ayudar a paliar lo que son los precios del combustible, y por segundo también que ha permitido la venta de gasolina con mayor contenido de etanol para este verano, lo cual según el diario The New York Times pudiera reducir en 10 centavos de dólar el galón de la gasolina. Ahora, Nati, ¿a qué apuesta Joe Biden con su plan de reactivación económica? Fíjate que el presidente Biden ha señalado que combatir la inflación y proteger el bolsillo de los estadounidenses es una de sus prioridades económicas, por lo cual en este momento ha apostado al hecho en Estados Unidos, el Made in USA. Y esto justamente ha señalado en una regla que todos los elementos de construcción, de infraestructura, puentes, carreteras, incluso banda ancha de internet, tendrá que ser con elementos producidos en Estados Unidos. Hay una excepción a esta regla, y es que si no hay suficientes proveedores nacionales para satisfacer la demanda, o en el caso de que los precios sean muy elevados. Muchísimas gracias, Natalie Salas Guaitero, desde Washington. Continuamos en Foro de la Voz de América. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial realizan su reunión de primavera aquí en Washington. Las proyecciones de crecimiento global no son nada positivas y el panorama para América Latina es sombrío, de acuerdo a expertos. Bien, para analizar el tema me acompaña el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL y presidente de Inverway, y el doctor Marcelo Ugalde, profesor de la Universidad de Georgetown aquí en Washington y exdirector del Banco Mundial. Un placer tenerlos a ambos, las autoridades económicas en América Latina. Y bien, doctor Cohen, empiezo con usted que ha sido partícipe de estas reuniones. ¿Cuál es la proyección que hace el Banco Mundial y el Fondo Monetario en sus perspectivas de la economía mundial para las economías avanzadas y para Latinoamérica? Bienvenido, doctor. Gracias, Gonzalo, como siempre, un placer. Bueno, las proyecciones son
yo diría, pesimistas ante las circunstancias. Han habido complicaciones sumadas a la pandemia. Tenemos ahora esta guerra en Europa que ha venido a complicar el panorama económico, y teniendo eso en consideración, la tasa de crecimiento esperada a nivel mundial es alrededor de 3%. Para las economías avanzadas, pues es un poco menos drástica, pero igual la proyección es bastante pesimista. Bastante pesimista. Bueno, doctor Ugalde, el Banco Mundial ha mostrado su preocupación por cómo impacta la subida de los precios a los países en vías de desarrollo, como Latinoamérica. Los precios de alimentos al alza, la energía también. ¿Pronostica este panorama un eventual aumento de las cifras de pobreza en América Latina? Bienvenido, doctor. Buenos días y qué gusto verlos. La pregunta es interesante porque América Latina es bastante heterogénea, quiere decir, es un grupo de países económicamente muy diferentes, tal vez culturalmente muy similares, pero económicamente diferentes. Entonces esta nueva propuesta del fondo y del banco, donde dicen recortemos la proyección de crecimiento para tanto avanzado como emergente, pero aumentemos la proyección de inflación, a América Latina nos pega de una manera bien distinta. Imagínense, estamos hablando de precios de energía y de alimentos en subida, y de finanzas cada vez más costosas. Las tasas de intereses van a subir en Estados Unidos, y yo creo también en el resto de los G7, los países grandes. ¿Esto qué significa para América Latina? Y bueno, es muy mala noticia para Centroamérica y el Caribe, muy mala noticia. Ellos son importadores de energía y de alimentos. Y a la vez es muy buena noticia para países como Argentina, Perú, Brasil, Chile, que exportan minerales, particularmente cobre y níquel, que están en subida, que exportan energía. Venezuela, con todos sus problemas, se va a beneficiar de esto, se está beneficiando de esto. Y los exportadores de granos, ¿no? Y yo creo que también le van a beneficiar a Argentina, a Brasil, a Paraguay. Entonces está muy diverso. El que está en el medio, que todavía no se sabe para dónde va a ir, es México. El fondo es bastante pesimista con México. Claro. Porque sí, exporta petróleo, pero al mismo tiempo depende mucho de la economía americana y del comercio internacional en manufacturas, ¿no? Claro. Como alquilas. Interesante ese análisis. Ahora, doctor Cohen, ¿cómo afecta la inflación del 8,5% en Estados Unidos a las economías de América Latina? Retomando lo que ha dicho el doctor Ugalde. Bueno, a la par del impacto sobre las exportaciones tradicionales de América Latina, las materias primas, que es inicialmente positiva, tenemos algo que mencionó Marcelo, y es el hecho de que las tasas de interés en Estados Unidos van a subir. Y eso afecta el costo del capital y, por supuesto, genera fugas de capitales en América Latina, porque los inversionistas prefieren retornar a Estados Unidos en vista de que hay un aumento en los rendimientos a raíz del alza de la tasa de interés. De manera que para América Latina esto tiene un mensaje. La inflación en Estados Unidos y el hecho de que la Reserva Federal va a empezar a meter freno, eso significa que el dinero se va a volver más caro y que por consiguiente van a haber menos capitales siguiendo hacia la región. Ahora, doctor Ugalde, el Fondo Monetario insiste en que la guerra en Ucrania ha hecho retroceder la recuperación global. En el caso de América Latina, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la relación de la guerra en Ucrania con el crecimiento global? Mira, el Fondo Monetario en su reporte, que acaba de salir ayer, sí recorta el crecimiento global y recorta el crecimiento de América Latina también, y aumenta, como decía antes, la inflación para el mundo y la inflación para América Latina. Pero en la letra chiquita dice cuáles son los 3 supuestos que está usando para sus proyecciones. Y yo creo que eso tendría que estar en letra grande, porque dice, primero, supone que no se va a expandir la guerra geográficamente más allá del territorio ucraniano. Esto es un supuesto fuerte, porque si se fuera a expandir, el tema ya es totalmente distinto, es otro panorama completamente diferente. Dice también que no se van a suspender
las exportaciones de gas hacia Europa de Rusia, que las sanciones no van a llegar a interrumpir el suministro de gas. Si fuera que se interrumpe, Europa se va a frenar, Alemania se va a frenar. Eso va a tener un costo enorme que nos va a frenar a todos también. Y finalmente dice, la pandemia va a aminorarse. El impacto de la pandemia va a seguir en bajada en el 2022. Eso no parece ser lo que está ocurriendo en China. Fíjense lo que está pasando en el puerto de Shanghái, donde diría casi es el centro nervioso del comercio internacional, sobre todo las cadenas de valor. Así que las proyecciones del fondo para Argentina, para América Latina, hay que tomarlas con pinzas, porque pueden ser mucho peor de lo que ellos presentan. Continuamos en Foro de la Voz de América. Siguen con nosotros el doctor Isaac Cohen y el doctor Marcelo Ugalde. Doctor Cohen, vamos a retomar lo que ha dicho usted sobre los intereses. Para frenar la inflación, la Reserva Federal de Estados Unidos, correcto, anunció en marzo, correcto, su primera subida de tipos de interés desde 2018. Sin embargo, la decisión enfrió el mercado, fíjese usted, de la vivienda. Y ahora la gente está preocupada por el incremento de las tasas de interés en sus tarjetas. ¿Su lectura de todo esto? Bueno, de hecho, el golpe del alza de 0,25% en la tasa de interés se sintió ya, por ejemplo, en el mercado hipotecario. Las hipotecas en Estados Unidos en promedio están en 5% a partir de esa decisión y pues la expectativa es que van a ir subiendo porque la Reserva Federal ha dicho que tenemos ante nosotros 6 alzas más durante el resto del año. Y la próxima puede ser más que 0,25%. Ya hay rumores, hay indicaciones de que esto puede ser 0,5%. Y eso lo que significa es que el dinero está volviéndose más caro en Estados Unidos y por consiguiente la demanda está siendo reprimida. La gran pregunta es si esto es muy tardío o si es todavía oportuno. O sea, si es muy tardío, la inflación va a superar eso. Hay quienes lo sostienen, hay economistas vinculados inclusive al Partido Demócrata que sostienen que esto ya es muy tardío. Pero vamos a ver, estamos muy pendientes de la próxima decisión de la Reserva Federal a mediados de mayo. Muy bien, y antes de continuar con el análisis, quisiera que viéramos estos datos de la Oficina de Estadística Laboral. Y estos, fíjense ustedes, los precios de la energía que incluyen gasolina, crudo, electricidad y gas natural subieron en los últimos 12 meses un 32%, empujados por el encarecimiento del crudo, obviamente. Este encarecimiento fue del 70%, mientras que la gasolina subió un 48%. El costo de la electricidad aumentó un 11,1% y el del gas natural un 21,6%. Los precios de los alimentos subieron un 8,8% en un año, especialmente los relativos a compras en el supermercado, ¿no?, que aumentaron un 10%, mientras que los de la comida en restaurantes se incrementaron un 7%. El precio de la vivienda, como bien lo ha dicho el doctor Cohen, subió un 5% en un año y su incremento mensual fue del 0,5%. Ahora bien, doctor Ugalde, ¿qué lectura hace usted de todas estas cifras? Que la Reserva Federal tiene un problema muy grande. Y creo que no es solamente la Reserva, creo que también son los bancos centrales del mundo. Porque si te fijas, los números grandes de inflación que acabas de nombrar están en gasolina, en electricidad y en gas domiciliario en particular. Correcto. Eso no depende de la tasa de interés. La gente no va a consumir menos gasolina, electricidad o gas si la tasa de interés sube. Eso depende del suministro. Está por el lado de la oferta, no por el lado de la demanda. Entonces, realmente la Reserva Federal va a tener que subir la tasa de interés mucho, como decía Isaac, para que nos duela tanto que digamos, mire, vamos a manejar menos. O vamos a apagar las luces de la casa, no las dejamos prendidas. O no calentemos la casa tanto en el invierno que viene, ¿no? Entonces, esta idea de que uno puede con la tasa de interés controlar la demanda, no quiere decir que uno va a poder controlar la oferta, simplemente porque la oferta depende de interrupciones físicas, sea la logística de los puertos que la pandemia ha interrumpido, sea que Rusia no provee tanto gas como antes. Entonces, creo que hay un problema ahí en instrumentos, no tenemos suficientes herramientas para parar la inflación, entonces usamos las que tenemos
mucho, tal vez demasiado, y muy tarde, como decía Isaac también. Claro. Muy bien, doctor Cohen. Ahora, un tema que a usted le fascina, siempre lo analiza, China. No se escapa al mal pronóstico también. En su columna de esta semana, usted menciona que los cierres para controlar la pandemia en China están desacelerando la actividad económica en ese país y amenazan las cadenas globales de abastecimiento. Su análisis sobre China y su impacto en Latinoamérica, doctor Cohen. Bueno, ya lo mencionaba Marcelo, la ciudad de Shanghái, que tiene 26 millones de habitantes, está cerrada y este es además el principal puerto, como decía Marcelo, en China. Y Shanghái es el polo de una región que contribuye pues casi una cuarta parte de la producción en la economía de China. Y eso significa de que probablemente China va a decrecer, va a crecer menos. Y la proyección que yo he visto, la última, me parece que es del Banco Mundial, es que va a caer a 4,4% de crecimiento. Después de que esta es una economía que ha crecido espectacularmente durante muchos años. Esto tiene un impacto sobre la economía mundial, es la segunda economía más grande del mundo después de todo, pero tiene un impacto muy particular sobre las economías de América Latina. Porque hay economías en América Latina que se han vuelto muy dependientes del mercado en China. Estamos hablando de Chile, de Brasil, Perú, Uruguay, en fin, todas estas economías, para ellas, China es el principal socio comercial, no es Estados Unidos. La caída del crecimiento en China augura para las perspectivas de crecimiento en esas economías. Muy bien, y muy rápidamente, doctor Ugale, su opinión sobre las economías en Latinoamérica que debemos estar vigilantes. ¿Cuáles indicarían una tendencia en su opinión? Yo creo que Brasil y México. Brasil y México. Sí, yo creo que son los dos, permítame llamarlo así, monstruos de mercado que todavía tenemos, ¿no? Por supuesto, Venezuela y Argentina son de tamaño importante, pero no están en el mercado. No están en el mercado financiero por sus razones propias, sus problemas ya de arrastre. Creo que tenemos que monitorear muy de cerca a México y a Brasil, sobre todo con sus ciclos políticos, ¿no? Claro, que por cierto la proyección no es muy positiva para México, doctor, ¿no? No lo es. Y es curioso porque México sí exporta petróleo, cada vez menos a propósito, porque sus manejos internos y sus políticas energéticas son un poco confusas para los inversores, entonces han explorado y explotado cada vez menos, pero sí depende del petróleo. Tiene el petróleo como un recurso importante junto con las remesas. Por otro lado, hay que decir, la economía americana, si bien tiene inflación, todavía está andando bastante fuerte. El desempleo está casi a 3.8, que es impensable, siempre fue 5 y más. Entonces, mantiene las remesas yendo hacia México. El balance de esos dos factores, vamos a ver cómo juega, pero por ahora el fondo y el banco son bastante negativos y yo estoy con ellos en eso, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias al doctor Isaac Cohen y al doctor Marcelo Ugale. Y en esta parte final de Foro estamos con Daniel Pizarro, experto en finanzas personales, un influencer en su campo y creador de 123 Finanzas. Muy bien, Daniel, el dinero no alcanza los precios de la gasolina por las nubes. Hemos escuchado el análisis puramente económico, académico de los expertos. Ahora vamos contigo, aterrizaje a tierra. Tu consejo para cuidar el bolsillo sin sacrificar, Daniel, algunos gustos, ¿no? Bienvenido. Vale, muchísimas gracias por el espacio acá. Bueno, quería recalcar una de las cosas principales es entender que la inflación que estamos viviendo hoy en día es la más alta en los últimos 40 años. Y si consideramos que el 40% de la fuerza laboral hoy en día son millennials, quiere decir que 4 de cada 10 profesionales probablemente están viviendo este nivel de inflación por primera vez en su vida. Ahora, en función a gastos, es muy importante siempre que sean menores que los ingresos, obviamente. Y una de las cosas que también es importante mencionar es que la única opción no es cortar gastos. También hoy en día hay posibilidad de tener múltiples fuentes de ingresos, lo cual evidentemente ayuda a tener más espacio, ¿okay?, en tu presupuesto del hogar.
Usar una sola tarjeta de crédito o una sola cuenta bancaria para llevar todos tus gastos te ayuda fácilmente a entender dónde y cómo estás gastando el dinero en tu hogar y a llevar un control mucho más fácil, ¿ok? Claro. Y lo último es entender la diferencia entre lo que quieres y lo que necesitas. No todo el tiempo sabemos cuáles son las cosas que necesitas como hogar, salud, vivienda, educación, y las cosas que quieres, que son esos gustos que mencionabas al principio. Esa parte de los gustos, esa parte que quieres pero que no necesariamente necesitas, es allí donde empiezas a evaluar qué es relevante y qué no. Bueno, fíjate que estoy tomando nota aquí de lo que estás diciendo, ¿no? Porque es fascinante lo que estás diciendo. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo crear un presupuesto familiar? O sea, ¿por dónde empezar y qué es, o más bien, por qué es tan difícil, Daniel, apegarse a ese presupuesto? Vale, sí, tienes toda la razón, es difícil apegarse, pero te voy a comentar, la mejor manera de empezar, hay dos cosas. Una de las cosas es, como comentaba hace un minuto atrás, entender qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres. Cuando tú sabes lo que necesitas, eso es, digamos, un gasto fijo, vamos a llamarlo así. Las cosas que quieres, comprar ropa, salir de fiesta, ir a comer en un restaurante, esas cosas que quieres pero que no necesitas, son las cosas que te ayudan a ser flexible, ¿ok? Entonces, aparte de entender estas dos, es importante que cada persona que esté en el hogar y sea parte de las operaciones financieras de la casa tenga voz y participación en un presupuesto familiar, porque hay un viejo hábito de que de repente solo papá o solo mamá se encarga de todas las finanzas del hogar y eso está obsoleto, eso no funciona hoy en día, ¿ok? La buena comunicación es lo que más interesa. Me preguntabas por qué es difícil apegarse a un presupuesto. Correcto. Y mi respuesta es porque no incluimos en el presupuesto aquellas cosas que son imprevistas. Y para eso no necesitas un presupuesto, sino un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es el monto de tus gastos mensuales, lo multiplicas por 3 o por 6, y eso lo tienes aparte en un lado que te puede ayudar a cubrir imprevistos como accidentes, enfermedad, desempleo o este tipo de situaciones que no puedes prevenir. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la clave para ahorrar y restringir el gasto, sobre todo cuando se trata de una familia con niños? Sí, bueno, sería buenísimo tener una clave, un botón que tú colocas para poder tenerlo. Pero mi respuesta es, va a sonar de repente un poco trillada, pero la realidad es que generar el hábito es la clave. Así como cuando haces ejercicios, que luego que vas 2 o 3 semanas haciendo ejercicios, tu cuerpo te pide hacer ejercicios y si no haces te sientes mal. Lo mismo sucede con los ahorros. Yo recomiendo que las personas tomen una meta de ahorrar el 10% de sus ingresos durante 6 meses y se van a dar cuenta que el 7º mes, si se detienen en hacerlo, van a sentirse culpables o van a sentir la necesidad de seguir ahorrando. Además de eso, van a ver el beneficio de ir acumulando capital o ahorros poco a poco. $100 mensuales parece poco, pero al cabo de un año son 1.200. Y esos 1.200 en muchos casos cubre un monto de un mes de operaciones financieras en el hogar. Muy buenos consejos, Daniel. Muchísimas gracias por haber estado en La Voz de América y por todos tus consejos. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.